Buenas tardes, feliz Día del Trabajador. Comenzamos en la clase de hoy. Vamos a hablar de un principio fundamental, no solamente para la comprensión de los finales, sino también para la comprensión del ajedrez en general. Muchas veces ocurre que los jugadores en una partida atacan una debilidad, le dan con todas las fuerzas a la debilidad y no consiguen ganar la partida, el rival se defiende bien y no entienden por qué no se gana la partida. Bueno, en realidad lo que sucede es que en ajedrez es necesario cumplir con un principio que fue desarrollado por la escuela soviética. Esto está en el libro de Shereshevsky, Endgame Strategy, un libro muy interesante, un libro que trata sobre la estrategia del final y también es un tema que ha desarrollado el que fue en su momento el mejor entrenador del mundo, Mark Boreski, que es el principio de las dos debilidades. En este caso, la forma de ganar va a ser que el blanco va a aprovechar sus dos debilidades, las dos debilidades del negro en realidad, que va a ser el peón de G6 y el peón A. En el concepto de la teoría de las dos debilidades, llamamos debilidad a toda ventaja o todo elemento a favor del bando que tiene ventaja en el final. Todo elemento a favor, o sea que lo que es una fortaleza para el blanco, en este caso el peón pasado A, es una debilidad para el negro, lo mismo que la base débil, el peón que no puede ser defendido por peón de G6, y acá el plan ganador no va a ser avanzar el peón A porque ese peón no va a coronar, sino, como ustedes ya saben, dirigirse con el rey, dirigirse con el rey por este rumbo y comer el peón. Vemos que para poder ganar un final es necesario contar con dos debilidades, abrir dos frentes de lucha. Normalmente una sola ventaja en ajedrez no alcanza para ganar, tienen que darse dos debilidades. Aquí he hecho un estudio con cerca de 20 ejemplos que lo van a tener disponible en este link. Acá comparto el link, también lo voy a compartir para la gente que está viendo en Meet. Ahí después se los comparto. Bueno, vamos a hacer un cambio en la posición y vamos a ver esta situación. Bueno, vamos a sacar las flechas. En el chat, ¿se ganará esto o no se ganará? No importa quién juegue, pero bueno, digamos que juegue el blanco. En el chat, ¿qué opinan? ¿Ganarán las blancas? ¿Será tablas? Sí, la razón fundamental es que como el blanco no tiene acceso, están prohibidas estas casillas en rojo, como no tienen acceso al ataque de esta debilidad no existe, la vamos a poner en amarillo, a poner no me deja poner en amarillo, bueno, esa debilidad no existe, entonces con el peón A no logras ganar. Vamos a ver una partida del gran Alexander Alyoshin, donde él va a evidenciar esta técnica del principio de las dos debilidades contra Samish. Alyoshin Alekhine fue el primer campeón mundial que atacaba en los dos flancos, que hacía vibrar el tablero en los dos flancos. Esta partida va a ilustrar muy bien el principio de las dos debilidades. Vamos a pasar rápido a la apertura. Fue una apertura inglesa simétrica. Alekhine jugó la jugada más agresiva, C por D. Siempre que se juega C5, la idea es cambiar. Si no, directamente no hubiera jugado C5 en esa posición, no hubiera jugado C5, sino
¿Mm? La idea de C5 es lograr cambiar el peón lateral por el peón central. Por eso, cuando Lequín toma caballo por Samis, jugador alemán, esto fue en 1925 en el torneo de Baden-Baden, jugó B6, bueno, se puede jugar cualquier cosa, acá E6, E5 es una jugada muy agresiva que jugaba Kasparov, se llama Gambito Kasparov porque aquí efectivamente las blancas están ganándose un peón, las negras no pueden retomar. A ver cómo están en táctica. Tienen solamente 10 segundos para jugar la mejor jugada. Van a tener un poquito más de tiempo. Ahí estamos. Se llama Gambito Kasparov porque, bueno, dama por D5 y a dama por D5, caballo C7, las blancas han ganado un caballo. Pero la idea del Gambito Kasparov es jugar alfil C5, las blancas tienen ventaja, las negras tienen ventaja de desarrollo, no se puede desarrollar fácilmente el blanco, por ejemplo, esta jugada agresiva pierden el acto por alfil por F2, seguido de caballo E4 y recupera el peón, dejándolo al blanco sin enroque. Y tras la jugada E3 enroque, las blancas van a sacar el caballo y las negras van a tener una posición muy activa, con mucha iniciativa. Pero bueno, acá jugó B6, caballo C3, alfil B7, alfil G5, principio de máxima movilidad, colocar las piezas en las mejores casillas, caballo E4, pierde tiempo en esta simplificación, Alekhine toma y establece un fuerte centro, tomando la iniciativa, E4, el blanco está mejor, simplemente contando los tiempos, 2 de desarrollo, y las negras tienen 1, pero tienen que mover un peón central, así que tienen 0, 2-0 de desarrollo. F6, extraña, caballo C6, presiona Alekhine, no simplifica la posición, dama B8, dama B2, G6, enroque largo. Bueno, también característico de Alekhine es que fue el primer jugador que sistemáticamente se enrocaba largo. El enroque largo es más fuerte para atacar que el enroque corto. Alfil H6, A6, caballo C3, alfil por, dama por. Vamos a ver la posición crítica del final. Bueno, un juego táctico que va después a quedar en un final superior. Sacrificó la pieza por 2 peones y ataque. Y luego Samis tiene que devolver material. Bueno, y se da este final con un peón de más de dama y alfil contra dama y caballo. Bueno, resulta que si Alekhine avanza inmediatamente el peón D, como haría el peón B, como haría cualquiera, la mayoría hubiera empezado el avance del peón B, las negras estarían, las blancas expondrían al rey a un contrajuego, que habría muchos jaques continuos y le da posibilidades de contrajuego. Antes de avanzar el peón, Alekhine desarrolla las piezas. ¿Cómo que desarrolla las piezas? Sí, en los finales también tenemos que desarrollar, en todas las etapas de la partida hay que desarrollar, entonces coloca bien las piezas para las acciones futuras. Digamos que desarrollar es ubicar bien las piezas para lo que viene después, entonces centralización de la dama de esa manera evita los jaques, controla muchos jaques que dispone el negro, dama E7, alfil de 3, el alfil que aumenta la movilidad, dama C7,
Y Alekhine empieza a pensar en el principio de dos debilidades. Fíjense qué cosa débil tiene el negro y cómo podríamos empezar a preocupar no solamente del avance del peón B, sino algún problema en el flanco de rey. Busquen una jugada activa del blanco que empiece a generar amenazas e inconvenientes y debilidades en el flanco de rey de Samish. Bueno, seguimos. ¿Pueden escuchar bien? Bueno, Alekhine juega G4, generando una nueva debilidad en el flanco de rey. Con lo cual, ahora tiene que preocuparse también con la debilidad de F6 y el ataque en el flanco de rey. Rey F7, H4, caballo B6, H5. Claro que Alekhine también está atacando en el flanco de rey. Cuando jugó alfil de 3 ya tenía previsto el ataque también al flanco de rey. G por H5, G por H5. Las negras buscan reducir la cantidad de peones, porque eso, bueno, saben ustedes que brinda más chance de tablas. ¿Se escucha bien ahora? Bien. Brinda más chance de tablas. Entonces, ahora, alfil E4. Centralización, perdón, dama C6, alfil E4. En cambio, tomar en H7 hubiera sido dudoso por dama por F3. Y en caso de dama por B6, las negras tienen el famoso caso de tablas por perpetuo que hace la dama. Entonces, no le interesa a Alekhine seguir cambiando peones y juega alfil E4. Perfecta centralización y de paso está buscando ataques contra el rey. Dama B5, H6. Fija la debilidad, que el peón de H7 no pueda avanzar y eso va a ser más fácil después del ataque. Dama B3, alfil C2. Gana tiempos para la maniobra final de la partida. Tiene que volver la dama para defender el caballo y ahora llegó el momento de cambiar damas. Llegó el momento de cambiar damas porque surgió esta debilidad. Habiéndose fijado la debilidad de H7, el peón de H6 no es débil porque el rey gasta un montón de jugadas en ir a capturarlo, pero además no hay vía fácil para atacar el peón de H6. No hay forma de llegar fácil a la casilla H6. Ya llegó el momento de cambiar damas. Y después de dama por dama, alfil por dama
Y el negro acá pierde rápidamente. Algo como rey G8, B4 y luego avanza con comodidad apoyado por el rey y el peón y le cuesta el caballo y está la partida definida. Bueno, jugó acá Samis y alfil por H7 y abandono. Fíjense cómo Alekhine, antes de iniciar el ataque del peón, del avance del peón B, que no lo hizo nunca en la partida, preparó todas las condiciones generando un nuevo campo de batalla, una nueva debilidad en el flanco de rey. Vamos a ver ahora un final que ya hemos visto, un final fantástico, un final brillante, que es la partida que jugaron Rubinstein y Lasker. Torneo de San Petersburgo 1909, Rubinstein-Lasker, un final maravilloso. Rubinstein es uno de los jugadores que merecieron tener una oportunidad de jugar un campeonato mundial, un match por campeonato mundial. Nunca le dieron la chance de jugar en la época que el título mundial era propiedad del campeón mundial, pero estuvo igualado su score con Lasker. Partida, Rubinstein Lasker, sí. Sí, así que le tengo que tomar así. Interesa el final, pero de todas maneras la lucha del medio juego es muy interesante. Rubinstein jugaba siempre primero caballo F3 en el gambito de dama. La verdad que no sé si tenía mucho temor al sistema contra gambito Alvin, pero siempre jugaba dos caballos F3, C4 E6, alfil G5, es un gambito de dama rehusado. Y acá el negro puede aprovechar que el caballo no salió por C3 y que no está presionado en D5 para jugar o la variante Chigorin, Ragozin, mejor dicho, que es una especie de Nimzo India, o incluso H6, la variante Moscú, porque no está atacado el peón de D5. Jugó C5, que es una jugada dudosa, ¿no? C por D5, E por D5 y caballo C3. Las blancas tienen dos tiempos de ventaja, están amenazando ahora D por C5 y las negras están obligadas a hacer un cambio dudoso que es C por D4, caballo por D4 y las negras tienen el peón aislado, pero además las blancas tienen ventaja de desarrollo y el peón aislado está perfectamente bloqueado, así que es realmente una debilidad. Pero es sabido que Lasker a propósito llegaba a posiciones inferiores para demostrar su gran capacidad de resistencia, su gran capacidad táctica en posiciones inferiores. Bueno, jugó caballo C6. Bueno, aquí Rubinstein hubiera ganado con alfil por F6, dama por F6, caballo de B5 con doble amenaza. Está amenazando en C7 y en D5, hubiera sido ventaja decisiva. Y jugó con demasiado respeto la jugada de 3, alfil E7, alfil B5, alfil D7 y ahora se gana el peón. Alfil por y caballo D5. Pero Lasker no se entrega, sino que empieza a buscar posibilidades tácticas y aparece esta secuencia. Alfil por D4, E por D4 y dama G5. Llegando a complicaciones muy interesantes. La idea es que en caso de caballo C7 no conviene, porque después de caballo por A8, dama por B5, no sale el caballo. Son dos piezas por la torre, gravísimas amenazas para el rey blanco, torre 8 jaque. Pero aquí el blanco juega bien y juega alfil por C6.
alfil por C6. Y la misma idea surge en caso de caballo de 8, de caballo C7, rey de 8. Si caballo por A8, aparece el jaque N8, ¿m? Y el negro gana. ¿M? Está dando mate ahí. Por eso jugó caballo E3. Bueno, ha visto que en caso de alfil por G2, torre G1 y dama 5 jaque, única forma de desclavarse, dama de 2, dama por dama, rey por dama, el final es favorable. Alfil E4 no toma, porque le queda la torre encerrada, tema muy conocido de esa torre encerrada con rey F8, sino torre G4, atacando el alfil, y tras alfil G6, F4, las blancas tienen ventaja de actividad, se van a tener que encerrar el alfil, se amenaza F5, ¿m? Y el blanco tiene un peón pasado y el rey en D2 es una ventaja, ya es un final esto. Entonces aquí Lasker tiene la capacidad de darse cuenta cuando está inferior y tiene que empezar a buscar complicaciones tácticas. Enroque, torre H8. Y las negras tienen un fuerte contrajuego, pero que Rubinstein sabe cómo defenderlo. Torre C1 sigue desarrollando las piezas con vistas al ataque. Torre por E3. Torre por E3. Torre por C6 jaque, única. B por C6 y dama C1. Una contracombinación con una jugada intermedia. Que permite recuperar el material. Está atacada la torre, está atacado el peón de C6. No funciona torre 5 porque viene primero dama por C6 jaque. Y aquí el factor más importante va a ser el ataque contra el rey, porque dama y torre contra dama y torre no son posiciones de final, sino son posiciones de medio juego. Entonces, torre por D4, F por E3, torre de 7, jaque y excelente jugada por parte de Rubinstein. Jugada de iniciativa, está amenazando el jaque en A8 y la acción conjunta de la torre en E4 y al mismo tiempo defendiendo los ataques del negro sobre E3. La defensa de Lasker es perfecta, pero bueno, Rubinstein estuvo muy inspirado en esta partida. Otra jugada muy buena de Akiva Rubinstein. Controla todas las casillas de escape del rey. Amenaza en F5, prepara también torre D4. Entonces Lasker decide jugar el final. Dama por dama, rey por dama, torre por F5, jaque, rey F2, torre de 2 jaque, rey F3 y torre por B2. Bueno, acá el peón de más que tiene de Rubinstein no alcanzaría para ganar. Normalmente la ventaja de un peón de más en un final de torres no gana de por sí. Ganan también otros factores posicionales. Es necesario crear nuevas debilidades y gracias a eso lograr imponer el final. ¿Cuál va a ser las ventajas que el blanco va a tener? ¿Cuáles van a ser las debilidades de acuerdo a la teoría de las dos debilidades? En primer lugar, primera debilidad, el peón de más. Esto es una debilidad para el jugador de negra. Segunda debilidad va a ser la torre activa. La torre negra va a quedar muy pasiva teniendo que defender el peón de A7. Entonces, que segunda debilidad va a ser la torre pasiva. Y la tercera debilidad que va a tener va a ser el rey cortado, el rey que no va a poder acceder al centro.
Primer jugada técnica, torre A5, obliga a reducir la movilidad de la torre. Y acá jueguen la mejor jugada del blanco, una jugada muy lógica. Sigan acumulando pequeñas ventajas, impidan el paso del rey. Es una jugada típica en los finales de torres, la fila más avanzada dentro de la columna que se domina. El puesto más avanzado que tiene, torre A6. Bueno, sumó ya su tercer ventaja, ¿no? El rey cortado no puede pasar de la fila 7. Rey F8. ¿Qué intenta Lasker, que era un viejo zorro, ¿no? Por ahí se equivoca Rubinstein y avanzan mal los peones y las negras tienen la opción de contraatacar. Por ejemplo, si se va rápido el rey, puede contraatacar y cambia el peón de G2 por el peón de A7. Por eso pone el rey en F8 para que no le tomen con jaque. Y este final con la torre delante del peón pasado no es fácil de ganar. Tiene muchas chances de tabla. Pero Rubinstein, que era un jugador que jugaba con una precisión clásica, aparecen las columnas jónicas, dóricas, un arte muy sutil, lo que va a hacer es avanzar los peones con el principio de todos juntos, es decir, que van a avanzar el rey y los peones como si fuera un séquito. Bueno, Nimzovich había dicho esto de que cuando uno corona un peón, intenta coronar un peón, tiene que ir todos juntos apoyándolo como si fuera la coronación de un príncipe. E4, torre C7, sigue con el principio todos juntos, van a ir toda la masa de peones y rey, todos juntos sin dejar debilidades. G4, rey E7, y aquí H5. Bueno, lo que ha intentado hacer Lasker es generar Rubinstein generar nuevas debilidades. Lasker no tocó los peones, el bando que se defiende en los finales tiene que evitar mover los peones, y lo que quiere hacer es provocar la jugada G6 o H6 para que queden debilidades en el flanco de rey que ya van a aprovechar. Una defensa que no hubiera tocado los peones, hubiera permitido G5, E5, y luego aquí podría existir la opción de jugar G6 y las negras quedarían Sujuan. ¿Por qué? Porque por más que bloqueen, vendría este jaque y luego una acción en la fila 7 u 8 ganando. Amenaza rey de 6, amenaza torre de 8. Y aquí, bueno, está quedando Sujuan. Tienen que jugar rey E7 única. Y acá podríamos hacer una jugada de espera, A4. Y las negras ya no pueden mover el rey porque vendría torre de 8 jaque. Bueno, un final muy similar al que pasó en la partida. Por eso las negras jugaron H6. Y ahora apareció una nueva debilidad. Rey F5. Rey F7. E5. Torre B7. Ahora el rey no puede abandonar la casilla F7 porque el otro rey penetra por G6, con lo cual la pasividad del negro ya está tendiendo al Sujuan. Y acá una jugada muy buena de Rubinstein, muy instructiva. Busca cambiar torres.
El bando que tiene ventaja de material tiene que buscar cambiar piezas. O dicho de otra forma, cuando uno tiene ventaja de material, tenemos que orientar nuestra iniciativa al cambio de piezas. ¿Mm? Le duele mucho más al jugador de negras que le cambien torres que le ganen un segundo peón. ¿Mm? Y aquí el recurso táctico es torre D7, seguido de 6 y ganar el final con el mejor rey. Podemos decir que acá el blanco ha obtenido las siguientes ventajas y las siguientes debilidades del negro. El peón de más, primera debilidad. Segunda debilidad, la casilla G6. Tercera debilidad, la torre activa. Cuarta debilidad, el mejor rey. Y la jugada torre de 7 ganaría. Por lo tanto, las negras deben jugar rey F8. Y aquí Rubinstein no se apura. Por ejemplo, si juega jaque, rey F7, jaque, rey E7 y torre G8, se está apurando porque el negro tiene torre B5 y empezó a tomar la iniciativa, rey G6, jaque, rey H7, torre por G4, torre por G7 jaque, torre por G7, rey por G7, rey por E6, rey por peón, rey H6, aquí ahora el único plan ganador va a ser tratar de entregar el peón H e ir al flanco de dama a coronar el peón A, A4 y justo si el negro juega 5 hace tablas. Aquí, 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 tablas, porque el rey negro llega a tiempo para alcanzar la casilla C8. Entonces, para llegar rápido hay que ir lento y también tener en cuenta que el Suhuan es un elemento inherente característico del final. Juega después de rey 7, aquí, torre D6, rey F8, torre C6, rey F7 y ahí lo deja Suhuan A3. Y es una jugada muy sutil porque no está permitiendo torre B4 en algún momento y acá las negras abandonan. Vamos a ver las posibles variantes. Si juega rey E7 se le manda el rey por G6. Rey F8, jaque, rey E7, le come el peón y luego queda con dos peones pasados unidos totalmente ganado. Si juega torre 7, jaque, rey G8 y está en una red de mate. Única torre en la octava y está en una red de mate. Y si no come el peón, torre de 6, torre de 8 abandona. Mientras que y rey F8, rey G6, torre B3, jaque, se come el peón, torre por... Y dos peones unidos apoyados por el rey le ganan fácilmente. Cuando vos tenés 2 contra 1 en el final de torre, pero los peones son unidos, estás totalmente ganado. Bueno, hemos visto cómo Rubinstein acumuló ventajas, creó nuevas debilidades y no le dio contrajuego al rival. Ahora vamos a ver un final de alfiles, un final de alfiles donde vamos a ver también la aplicación de la teoría de las dos debilidades. Es una partida que se jugó en la Unión Soviética, Zaslavsky contra Kondratiev. Bueno, este es un final de alfiles del mismo color, alfil bueno contra alfil malo.
Primero vemos las debilidades. Estas dos. Son los peones que no pueden ser defendidos por peón, pero están muy cercanas. Y el rey las pueden defender. Entonces el rey se queda en F7, no va a quedar Suzhuan nunca, y la partida va a terminar en tablas. Entonces lo que hace el blanco es crear una nueva debilidad en el flanco de dama. Entonces procede de la siguiente manera. Rey E3, tiene que venir el rey a defender el pasaje del rey por A5, por casillas negras. Acá lo que notamos es que mientras que el alfil de casillas blancas puede atacar debilidades, el alfil de casillas negras no puede atacar ninguna debilidad. Tiene que venir a defender el peón. Y se dirige hasta la casilla 5 y el rey negro está en A7. Y acá aparece la creación de una nueva debilidad. Alfil F7 y alfil C4. Una maniobra típica en los finales de alfil de mismo color quiere achicar la actividad del alfil del rival. Quiere reducir la movilidad del alfil ganando tiempos, obligándolo al alfil a ir a una diagonal más pequeña. Recuerden esta maniobra. Mandar al alfil más atrás para que tenga diagonales más cortas y después va a tener su influencia porque vamos a ganar con alfil A6 en un momento. Alfil G8, A4, alfil F7, B5, A por B, A por B. Bueno, acá si toma, la derrota es inmediata. Si mueve el rey pasa por B6 y va a quedar Suzhuan. Si mueve el alfil, podemos jugar así y ganamos. Ganamos fácil. Ni siquiera está el recurso de ir a ganar el alfil porque el peón corona, ¿no? Si me atacan el alfil, corono primero. Entonces Kondratiev aquí no toma y juega alfil G8, jaque. Y ahí hemos creado la nueva debilidad. Siempre va a pender como la espada de Damocles la jugada alfil A6. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3. Con 3 debilidades ganamos fácil. Rey B4. ¿Cuál es el plan? El plan es jugar el rey E3 y después jugar F5 y pasar el rey por negras. Si acá el negro sacrifica el peón, pero si sigue esperando, por ejemplo, jugar rey C8, rey E3, rey D7, F5, tiene que tomar rey F4, y el rey se infiltra y se come el peón que quiere. No puede irse muy lejos el rey por la amenaza de alfil A6. Única acá, alfil E8. Y gano el peón de H, ¿no es cierto? Y después gano el final. No sé si todavía tengo que tomar tan rápido ahí. A ver, si juega alfil H7, alfil F7, porque voy a quedar, el negro va a quedar con un peón pasado protegido, ¿no? No podríamos tomar tan rápido acá. Pero puedo seguir aprovechando el tema de debilidades, jugando alfil F3, amenazando alfil por C6. Va a tener que venir a defender con el rey, con el alfil mejor dicho. Y aquí, ¿cómo ganamos? Y acá tenemos que triangular alfil de 1, alfil F7 única, alfil E2
y alfil F3. Y ahí perdió. Porque si viene para aquí, ya le comemos acá. Si mueve el rey, damos jaque. Y no cambiamos alfiles porque no asegura el triunfo, sino que volvemos con el alfil en F3 y avanzamos con el peón H. Entonces, bueno, acá Kondratiev se dio cuenta que el plan era ese, de jugar F5, por eso aquí largo el peón, F por G, alfil G6, pasa al rey igual. Y acá, bueno, el lance era que esta no ganaba. ¿Por qué? Porque no te sirve para nada el peón de más. El rey blanco no tiene penetración. Tengan en cuenta este recurso, muchas veces se dan los finales de peones, no tiene penetración el rey. Entonces me quedo dentro del cuadrado del peón G y no me ganan. Ni siquiera sirve entregar el peón G. Pero aquí el blanco jugó correctamente. Cuando jugó alfil C2, largó el peón para pasar con el rey. Y después alfil por G6, rey F4. Se comió el peón y ganó. Muy instructiva la maniobra de crear una tercera debilidad en el flanco de dama. Y luego tratar de penetrar con el rey en el flanco de rey. Si bien el tema de el principio de las dos debilidades es un tema fundamental de los finales en ajedrez, también a veces surge en mediojuegos. Es una idea de crear nuevos frentes de ataque. Vamos a ver un ejemplo de una partida de Boresky. Bueno, acá las blancas tienen varias ventajas. Por un lado tienen la pareja de alfiles. La segunda ventaja que tienen es ventaja de actividad. Las piezas negras están muy trabadas en el flanco de dama. Y el peón de A7 es débil. Y además las negras tienen muy poco espacio. Entonces lo primero que hace Boresky es activar las piezas presionando en el flanco de dama. Torre F1, torre C7, penetró en el punto fuerte, alfil F8, torre C6, torre C8. Ahora, todas las piezas negras han quedado apelotonadas, sin movilidad, para venir a defender el flanco de dama, y es donde Boresky dice, bueno, tengo que jugar en el otro flanco y empezar a atacar en el flanco donde yo tengo mayor cantidad de piezas. Amago en el flanco de dama, cuando las piezas negras están limitadas de movilidad, comienzo a atacar en el flanco de rey. Juegan ustedes una jugada para iniciar un ataque típico en el flanco de rey. Está muy debilitado el flanco de rey, y fundamentalmente porque el negro está todas las piezas de la dama en B8 está dibujada. H4. Con la idea de H5 y aflojarle totalmente el flanco de rey, las negras juegan H5 y lógicamente Boresky le juega G4 y le abre ahí todo el flanco de rey. Peón por, dama por. Esta fue una maniobra que muchas veces utilizó Alekhine. Generar ataques en un flanco, paralizar a las piezas totalmente en la defensa de ese flanco y aprovechar luego la ventaja de movilidad en el flanco opuesto. H5, caballo F8, y aquí las blancas deben jugar bien. Aquí, por ejemplo, alfil E4, parece natural, pero no es correcta porque el negro tiene contrajuego. Torre por C6, alfil por C6 y alfil por E5. Y de la nada empieza a complicar la partida.
F por E5, dama por E5, amenaza en B2 con jaque, amenaza en E3, y la partida se complica. Entonces, Oreski, en una posición totalmente ganada, trata de no darle ningún contrajuego al rival y juega torre G1. De esa manera, ahora el ataque decisivo va a jugar alfil E4, pero sin brindar todas estas posibilidades de ataque. Entonces, es un tema típico para aprovechar en el medio juego cuando el rival está totalmente privado de contrajuego y cuando tiene que utilizar las piezas mayores en la defensa de debilidades. En este caso se dio y las blancas tienen ventaja decisiva. Si cambia torres aparece el peón pasado en cesta, un nuevo elemento más de ataque. Acá las negras abandonaron. Karpov le dio una lección de estrategia a Susa Polgar en el año 92, torneo de Madrid del año 92. Una maravillosa partida de principio de debilidades, ataque en los dos flancos. Cuando uno tiene ventaja en ajedrez, dividamos el tablero en tres: flanco de dama, centro y flanco de rey. Debemos jugar por lo menos en dos sectores, si es posible en los tres. Torneo de Madrid del año 92, blancas Karpov, negra Susa, una eslava que después va a pasar una semi-eslava. E3 que juega Karpov es para evitar las discusiones teóricas. Y Judith Susa juega E6, ¿no? Hay otras opciones acá con negras, como jugar G6, la eslava Schlechter, muy sólida también. O E6, caballo F3, caballo B7, la semi-eslava, dama C2, la variante moderna, la variante anti-Medrano. Alfil D6, alfil E2, enroque corto. Hay jugadores que acá con blancas se enrocan largo, juegan alfil D2 y enroca larga. Karpov juega clásico, consigue mayor control del centro, D por C4, alfil por C4 y A6, torre D1. Esa jugada tiene como idea dificultar las rupturas que el negro prepara con C5 o E5, jugadas que tiene que hacer el negro sí o sí. Entonces, Karpov quiere colocar la torre en la columna que seguramente se va a abrir. B5, alfil F1, dos ideas: para no molestar a ninguna pieza y porque el alfil en algunos casos puede salir por G3, por G2, presionando la debilidad de C6. C5, peón por, alfil por, caballo G5. Alfil B7, caballo E4, y ahora Karpov se decide atacar en el flanco de rey. Caballo por E4, caballo por E4, alfil E7, y consiguió algo, la casilla de E6. Alfil D5, mantiene la iniciativa con E4, alfil por D6, E por D5, torre C8, dama E2, E por D5, tiene ventaja de estructura y tiene ventaja de la pareja alfil. Bueno, ventaja de la pareja alfiles. Karpov también mantiene la posibilidad de atacar al flanco de rey, por eso juega torre D3, dama C7, G3, alfil C5, alfil E3, alfil por, torre 8, torre D1. H6. Y esta partida tiene mucho que ver con la partida de Fischer contra Taimanov, también aprovechamiento de alfil bueno contra caballo malo. Al ser una posición abierta con peones en ambos flancos, el alfil disfruta de grandes diagonales, mientras que el caballo no tiene acceso a puntos fuertes en el centro. A3, torre por torre, dama por torre, caballo G4, dama E4, caballo E5,
Sigue presionando, caballo C4, centralización, torre 8, torre C5, caballo D2, se produce esta simplificación. Bueno, primero le quita el caballo el acceso al centro. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Karpov? Primera debilidad, A6. Segunda debilidad, el mejor rey. El mejor rey, también una debilidad. Tercera debilidad, mejor pieza menor. El alfil en esta posición es mejor que el caballo. Cuarta debilidad, torre más activa. Utiliza todos estos elementos, torre por torre, peón por torre. Bueno, única forma de hacer frente a la presión. Torre C8 muy pasiva. Torre C8 muy pasiva. Y ahora Karpov va a aprovechar las debilidades. Rey F3. Primera fase, centralización del rey, y luego va a atacar los peones avanzados del flanco de dama. Rey F7, rey E4, rey E7, y ahora buena jugada de Karpov ya manifestando las debilidades del flanco de dama. Necesita tomar la iniciativa para paralizarlo al negro. A4, tocando, ¿no? Y esto le va a obligar a Sousa a jugar caballo A7, ¿no? Porque si peón por, alfil por, se está amenazando alfil B5, ganando el peón. Y si caballo A7, el caballo queda fuera de juego. Rey D4 con la idea de ir con el rey y comerse el peón. Si rey D6, rey C4. Y termina jugando un final con peón de menos. Caballo C6 tiene rey B5, o sea que ahí perdió el peón. Por eso tiene que dar la concesión de caballo C7, peón por. No puede jugar el final de reyes, porque gracias al mejor rey y a la debilidad, el final estaría totalmente ganado. Y aquí tiene que venir a proteger la casilla. Y ahora, ahí, perdió. Después el rey va a las casillas límite y se come el peón B. Si el negro acá intenta contraatacar con rey de 6, tenemos que contar las jugadas para ganar. Contamos así. 1, 2, 3 para comer. 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 1, 2, 3 para comer, no tengo que salir. 4, 5, 6, 7, 8. El negro necesita hacer 1, 2, 2, 3, 4 para comer, 5 para salir. 6, 7, 8, 9. El blanco empieza primero. Entonces, cuando el blanco esté en la 8, las negras van a estar recién en la 8. Todavía van a tener peón en séptima. Entonces, va a ser un final de dama contra peón en séptima. Y va a quedar un peón caballo, que no tiene temas de ahogado. Y vamos a ganar el final fácilmente. De paso nos queda el peón H, ¿no? Pero el final se cuenta. Contamos las jugadas porque uno va para un flanco y otro para el otro. El blanco necesita 8 jugadas para coronar un peón y el negro 9. Entonces las blancas empiezan y ganan. Si aquí das
Rey E5. El negro juega F4, rey E7. Si H5, bueno, también ganamos con F5. ¿Mm? Y también tenemos que contar la jugada. No podemos meternos en una partida sin contar. No puede defender, pero bueno. 1, 2, 1, 2, 3, 4 para comer, 5, 6, 7, 8, 9 para coronar. El negro tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5 para comer, 6 para salir, 7, 8, 9, 10. Perdió. Empiezan primero las blancas y 9 contra 10. ¿Mm? Por eso, peón port, como de peón, F4. Rey de 6. Pese a las ventajas que tiene el blanco, todavía es difícil ganar. ¿Mm? Eh, La idea para el blanco va a ser ganar en el flanco de rey, pasar con el rey por F5, pero si se apuran, las negras bloquean con E5 y se hace difícil ganar la partida. ¿Mm? Entonces lo que hace Karpov es primero poner el alfil en D3, total el caballo no se puede mover, y jugar F5 cuando el rey negro está en E7 y no pueda jugar E5. ¿Mm? O sea que agota las jugadas para tratar de jugar F5 en buenas condiciones. ¿Mm? Rey D7, alfil E2, rey D6, alfil F1. Si el negro quiere parar F5 jugando G6, también se debilitan y juegan G4, rey D7, H4, rey D6 y ahora genera una debilidad con la jugada G5. Toma, toma y ahora, bueno, tiene tres debilidades. Los tres peones débiles, rey E7 y ahora el rey se puede dirigir a comerse el caballo. El peón o el caballo. Rey D6, perdió. No puede defender tantas debilidades. Jaque, rey E3, pierde el peón y la partida. Entonces, la paciencia que hace falta para ganar un final. Hay que jugar F5, pero cuando el rey está peor ubicado y lo que quiere hacer Karpov es hacerlo en las mejores condiciones. F5, rey D6. No sirve tomar, porque el rey se va hacia B5. Y ahora el negro tiene que decidirse a dónde mueve el rey. ¿Mm? Si mueve para D7, se le va el rey por F5. Si mueve para F7, el rey se va para el flanco de dama, ¿no? Entonces acá jugó F5, rey D6, peón por, rey por y jaque. Esa fue la maniobra para que decida el rey. Este es un tema técnico muy típico. Llevarlo al rey a 6, darle un jaque y ahora que pierda la oposición. Si va para F6, el rey se manda por D5 y gana. Jugó rey D6, rey F5, G5, rey G6, rey AT7, rey por, rey E7 y otra jugada técnica excelente de Karpov dejándolo Sujuan contra B4, G4 y pierde el peón. Si rey E7 sigue dejándolo al alfil a 2 pasos del caballo, esto se llama abanicar el caballo colocándose a 2 pasos, el alfil a 2 pasos del caballo y tras rey F6
H4 ganando. Y el peón corona. Porque peón por jaque, después da jaque con el alfil, después el alfil defiende el peón pasado en la casilla F3. Pero una vez que ya el peón coronó. Entonces, tras jaque G5, rey G6, rey E7, rey H6, rey F6, alfil D7, rey E7 y este sacrificio típico. No puede tener los tres peones. Caballo por, rey F7, el blanco avanza donde tienen los dos peones unidos, el rey tiene que quedarse y luego el rey y el peón le ganan al caballo y los peones unidos siguen defendidos entre sí. Rey H6, caballo D4, G4, caballo F3, H3, rey F6, B4 y las negras abandonan. Va a seguir, bueno, tiene que venir a defender ya con el caballo y va a seguir avanzando los dos peones unidos. El rey se va a tener que quedar en G8 para evitar que los peones coronen. Y en este caso se va a ganar llevando al rey al flanco de dama y los peones de el blanco son inmunes a los ataques. Bueno, ahora un ejemplo de Fischer. Fischer contra Taimanov. No me interesa la apertura, me interesa el final. Taimanov le jugó la variante Taimanov a Fischer. Y Fischer va a transformar la ventaja, lo que él consideraba una ventaja, el alfil contra el caballo, en posiciones abiertas. Y se da este final, torre alfil contra torre caballo, con los peones simétricamente ubicados. Pero el alfil tiene muchos objetivos de ataque y el caballo no tiene casillas centrales. Torre 5, doble amenaza, B6 única, pero buena acción para Fischer porque le ha obligado al rival a colocar los peones en negra, con lo cual el alfil aumenta de movilidad. Y alfil F1. El único elemento a favor del negro es que tiene el mejor rey por ahora y además que la posición todavía no generó peones pasados. ¿Qué hace Fischer? Aumenta el poder del alfil obligándolo al rival a colocar los peones en el color contrario de su alfil, con lo cual el alfil consigue más diagonales abiertas y aumenta la movilidad. Ataca, rey G2. Bueno, ha conseguido ya que la torre quede pasiva, una nueva ventaja, otra nueva debilidad, y ahora va a llevar al rey al centro. Rey D6, rey F3, caballo D7, torre 3, donde la torre disponga de jaques, caballo B8, y está buscando meter el caballo en D4, pero no va a ser permanente. Jaque, fíjense cómo va transformando la posición gracias a la iniciativa, ¿no? Rey C7, C3. Regla de capa blanca, cuando tengo un alfil, no importa lo que tenga mi rival, yo coloco los peones en el color contrario de mi alfil para colaborar en el control de la casilla que el alfil no controla. Cuando lucho contra un alfil, los peones van en el color del alfil del rival para limitarlo. Caballo C6, torre 3, caballo B8. Rey D6.
Y ahora una jugada difícil. A4. Se asegura el pasaje del rey por B5. Caballo 7, H3, caballo C6 y H4. Fischer lo que se decide es a debilitar el flanco de rey. Bueno, y acá no aguanta Taimanov y juega H5, con lo cual genera una nueva debilidad. Ahí el plan del blanco sería jugar G4, H5 y G5, amenazando dejar peones débiles en el flanco de rey. O bien, si el negro toma, quedar con el peón H libre. O sea que está preparando G4, G5, el negro lo quiere parar, pero ahora aumenta el ataque del blanco. Jaque, torre de 5, F5. Si juega G6, el rey va a penetrar por negras también. Si G6, F5 y el rey penetra por G5, por eso F5 y torre de 2. No se apura, torre F6, columna, rey de 7, torre 3 y el negro está casi su Juan. G6, alfil B5. Torre de 6, rey de 2. Ahora, el plan de Fischer es cambiar torres y ganar debido a las debilidades de casillas de ambos flancos. G6 y también la penetración del rey por C4. Rey de 8, logra el cambio de torres. Y ahora vamos a ver cómo Fischer ya armó el terreno para poder atacar en los dos flancos. Rey C7, torre por torre, rey D3. Caballo 7, alfil E8. Ya lo dejó al caballo su Juan. Y el paso ganador va a ser la penetración del rey en el flanco de dama. Rey D5, jaque. Rey D6, rey C4, rey C6, jaque. El alfil es muy efectivo para asegurarse la penetración del rey, como en el ejemplo anterior. Pasa el rey, caballo C8 y todavía se puede perder, el negro está amenazando mate. Jaque, si alfil por G6, caballo D6, jaque y de vuelta centralización del rey. Y de vuelta estamos buscando atacar el punto F7. Caballo 7, alfil F7, de vuelta lo deja Sujuan, alfil B3, rey C7. Bueno, acá si juega rey A7, alfil como jugamos acá. Podemos jugar alfil F de 1, ¿no es cierto? Con la idea de dar jaque después. No puede mover el caballo, entonces rey B7, jaque, y el rey penetra por un lado o por el otro. Jugó rey C7. Y el rey de Bobby penetró. Rey A6. A ver, no, acá falta una jugada. Estoy acordando de memoria y me parecía rara la posición. Entonces acá. Y ahora Bobby fuerza el cambio de torres asegurándose el triunfo. Rey D3. Lo aleja. Otro jaque más. Rey B5, caballo C8 jugó. Jaque, alfil D5, alfil F7, rey C7, alfil B3, rey A7. Alfil D1, jaque y el rey pasó.
caballo C8, alfil D5, alfil C4, ya no puede mover el rey y solamente le queda mover el caballo y pierde el peón de F7, por eso caballo C6, y ahí quedó su Juan. Bueno, y acá tiene que ver este final, bueno, el de Karpov fue una, una nueva versión de este final. La idea de Taimanov es que el alfil tenga que retirarse y luego vuelve el rey a C7, pero sacrifica y gana. Está muy lejos el caballo para ir a atacar algún peón blanco y los peones unidos le van a ganar. Los peones unidos le van a ganar. Posteriormente el rey se va hacia el flanco de rey y gana los peones. Caballo termina quedando Suswan. Ahí abandonó. Y ahora queda el caballo atado. Tiene que evitar los mates. Tiene que evitar los mates. Rey B6. Si va a C7, A7, rey C7 ganando, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos más y les voy a dejar todos los demás de tarea. Acá están 20 ejemplos. Como siempre digo, en un tablero se aprende mucho más. Una partida de Kramnik con Shirov. Kramnik, Shirov. Bueno, esto fue una catalana. Blanca Kramnik. Variante abierta de la catalana. La catalana, el negro tiene dos opciones. O cierra el centro y juega con C6. O juega así, tomando el peón de C4 y buscando contrajuego en el flanco de dama. Un momento. Bueno, ahí se entrega a la pareja la estructura de peones a cambio de el fuerte control de la casilla 5 y el alfil bueno. Y acá, bueno, uno de los temas típicos en la catalana, que es la casilla C5, que va a quedar en poder del blanco. Kramnik, que está atacando en el flanco dama, ha conseguido la penetración en séptima, pero mínima ventaja de actividad.
La parte que me interesa del final empieza acá. Bueno, tiene el peón de B5 más débil, pero parece muy difícil ganar este final. ¿Qué es lo que hace Kramnik? Genera nuevas debilidades en el flanco de Ray. O sea, comienza a atacar en el flanco de Ray, empieza a expandirse en el flanco de Ray para obligar a que el negro toque los peones y luego aprovechar su ventaja de movilidad. Entonces dice, para poder ganar en el flanco de dama tengo que empezar a expandirme en el flanco de Ray. G5 no es la mejor jugada defensiva, no habría que tocar los peones, pero bueno. Y ahí empezó a aflojar el flanco de Ray. Ya consiguió algo, el negro Shirov se ha tenido que aflojar la estructura de peones. Y ahora tiene una nueva ventaja. Su nueva ventaja es el peón pasado alejado. Otra cuestión a tener en cuenta que los finales de caballos se evalúan en base al final de peón. Botvinnik decía un final de caballos equivale a un final de peones. Entonces, este final de peones el blanco está ganando por el peón pasado en la columna H o G. B4 y ahí está la ventaja del peón A, el peón H y ahí gano. El caballo va a detener el peón sin ningún problema con ese recurso. Entonces acá, cuando él veía que tenía ventaja en el flanco de dama, debido a la debilidad de B5, inició su acción en el flanco de rey para generar nuevas debilidades y poder aprovechar el principio de las dos debilidades. La última que vamos a ver en el día de la fecha es otra partida de Karpov contra Walter Brown, cuando todavía no era ni campeón mundial Karpov. Es increíble que Karpov se ve partidas de 17, 18 años y jugaba ya en esa época con un sentido posicional de un jugador veterano, ¿no? Increíble cómo ya en la época que salió campeón mundial juvenil, ya tenía totalmente interiorizados estos principios fundamentales. Karpov Brown, Blanca Karpov. Apertura inglesa, B3, jugó caballo F6, alfil B2, G6. Bueno, y acá Karpov arriesga, va a entregar la pareja de alfiles para llegar a la estructura llamada estructura fracturada. Queda peones débiles del negro a cambio de pareja de alfiles y lo que gran importancia que tiene en esta posición es la casilla de 5. Ese caballo que va a meter Karpov en D5 va a ser suficiente compensación por la pareja de alfiles y a esto también surge el tema de peones débiles. Caballo C3, alfil G7, G3, está todo jugando por la casilla de 5, caballo C6, alfil G2, todo es controlar la casilla de 5 y aumentar la presión, enroque, no, F5, E3, es importante que el negro no disponga de F4, porque en muchos casos F4 lo hace sacrificando para quedar casillas blancas débiles. Entonces juega E3, control de F4, enroque, caballo G2, controlando F4, A6, torre C1. Y esta es una típica jugada de profilaxis de Karpov. Trata de evitar cualquier contrajuego del oponente presionando sobre C5. Brown era un jugador, ya falleció, muy agresivo y se mete en complicaciones con B5, D3. Bueno, acá
Si el negro toma con peón D y aparece entonces las debilidades, no solamente de D5, sino de 6. Y B4 tampoco tendría mucho sentido, porque caballo va a ir a D5 y el negro se ha quedado sin contrajuego. Por eso aquí Brown juega alfil B7, enroque, D6, antes de cualquier acción termina el desarrollo, dama de 2, dama 5, torre F de 1, estamos en fase de desarrollo colocando las piezas en buenas casillas, torre a B8. Caballo de 5. El fuerte caballo de 5 le va a dar un final favorable. Sumado a casillas débiles y peones débiles. Dama por dama, torre por, y acá juega B4, lo cual priva posibilidades al negro de la mejor mantener la tensión. Jugar torre 8, la de F, le daba mucho más chance. Brown juega esta que posicionalmente es muy floja. Se priva la posibilidad de abrir la posición para los alfiles. Y aquí Karpov juega D4. Karpov quiere probar ahora la debilidad del peón de D6 también. Y ahora que el negro jugó B4, ya no hay más contrajuego sobre C4 o por la columna B, ahora la ventaja es cómoda. Torre F de 8, torre C de 1, toda la presión sobre el punto de 6, peón por, rey F8, C5. Y ahora transforma la ventaja y ahora va a quedar con un peón pasado, un fuerte peón pasado. Caballo A7, caballo E3, alfil por, rey por, peón por, peón por. Torre por torre, torre por torre, torre C8. Hagamos el balance de debilidades. Primera debilidad, el peón pasado. La casilla de 5 es otra ventaja. Y el dominio de la columna abierta. Pero aquí Karpov tendría que haber visto bien la transformación de la ventaja, caballo de 5. Quiere cambiar el peón B por el peón C, porque si no, tendría que estar siempre cuidándose de este plan, de meter un caballo en C3. Y a su vez también tener la opción de quedar con un peón pasado. Entonces, Karpov sigue transformando la ventaja con el cambio de peones y manteniendo la ventaja de un peón virtual de más, porque los 4 del flanco de rey están contenidos por los 3, y en cambio los 2 contra 1 sí genera un peón pasado. Torre por C5, caballo B4, A5, caballo D5, ¿no? Y la casilla de 5 es la casilla clave donde los caballos van y vuelven, ¿no? Y de esa manera, bueno, se han neutralizado el contrajuego del negro basado en C3. Torre C6, caballo E3, torre C5, caballo F4, alfil H6, torre D5, torre por torre, caballo por torre. Bueno, cuando más piezas se cambien, más valor va a tener el peón pasado de la columna B, el peón virtual de más. Rey E7, rey F3. Primera regla en los finales, activar el rey. Primera regla, aplicar en los finales. A la primera ocasión, centralizar el rey porque el rey es el principal actor del final. Caballo C6, caballo C4, mantiene la presión, rey E6, rey E3, rey D5, rey D3.
No, rey de 5 a 3. Bueno, no quiere permitir caballo B4. Jugada de profiláctica, no quiere permitir caballo B4 y siempre el caballo va a estar teniéndose que cuidar el peón de A5. Tampoco funciona A4 por B4, entonces, no, A4 por caballo B6, ¿no? A4 no funciona por caballo B6 jaque, con lo cual ha quedado congelado el negro en el flanco de dama, siempre teniéndose que cuidar el peón de A5 como debilidad y la posibilidad de crear un peón pasado. Rey de 6, rey de 3, va el rey hacia el flanco donde tiene el peón pasado, rey de 5, F3. H6, rey C3, H5, rey de 3 y F6. Las negras están buscando crear un peón pasado y el blanco lo bloquea perfectamente con F4. Y mantiene el peón de F4 totalmente a salvo la posición. G5 no pasa nada, se debilita. Bueno, único recurso que tiene ahora es jugar G5, porque si no, lo deja pasar al rey blanco a C3 y jugar B4. G5 y ahí aparece la nueva debilidad. Jaque, y ahora tenemos esta debilidad, el peón pasado y esta debilidad. H4. Quiere totalmente anular todo contrajuego. G por H, caballo 7, pasa el rey, caballo G6, caballo G2, y el blanco está ganando en el flanco de dama facilísimo, rey B5, y simplemente lo que hace falta es avanzar los peones para ganar. Y ya sabemos las dificultades que tienen los caballos para detener peones libres. Si rey F3 o rey H3 a 4, rey por F4 a 5 y corona primero el peón blanco. No hay tiempo de ir a tomar el peón. Corona primero el blanco. Bueno, final totalmente ganado. Bueno, estudien estas partidas, es un tema muy importante para la comprensión ajedrecística, el principio de dos debilidades. Cuando uno tiene alguna ventaja en ajedrez, tiene que buscar otra ventaja en otro flanco para poder ganar. Si las dos debilidades están distanciadas, mejor. Mañana tenemos 7 clases, 7 actividades desde las 9 de la mañana. Aquí les mando las invitaciones para las clases de mañana, los horarios. Son las actividades de mañana, desde las 9 de la mañana. Aprovechen mañana las actividades. También ya están abiertas las inscripciones para los cursos que voy a dar en el mes de mayo. Hay un curso que se va a dar a partir del segundo lunes de mayo, que va a ser para entrenadores y profesores de ajedrez. Ahí tienen el formulario por si quieren inscribirse, cualquier cosa se comunican.
Bueno, feliz día del trabajo y nos vemos mañana en alguna de las actividades. Hasta pronto. Escuché ahí River, pero bueno, lo único que pueden hacer con River es ver las clases de Pano. Nada de ver partido de fútbol de ese equipo de fútbol. Nos vemos, hasta pronto. Saludos.